Muy buenas noches y bienvenidos a esta campaña titulada La Pasión de Cristo. Me siento muy contento porque sé que Dios está bendiciendo esta campaña y a todos los que están detrás del monitor. En ese momento les invito a inclinar el rostro para elevar una oración a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos que bendigas a todas las personas que están viendo este programa. Te pedimos que la palabra del predicador toque los corazones de las personas y que tu Santo Espíritu entre en los corazones de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Para iniciar con esta hermosa programación tendremos dos especiales para la honra y gloria de Dios.
cosa es alabar el nombre de Dios, de nuestro Dios. Ahora nos toca a nosotros entonar el canto tema. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Esta serie de mensajes ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Por eso ahora preparemos nuestros corazones para recibir el mensaje. Pero antes, llamen a sus amigos, compañeros, compartan esta programación para que ellos también se beneficien de la palabra de Dios. El tema central estará a cargo del joven Miguel García. Ahora es su tiempo. ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto nuevamente poder estar aquí compartiendo estos mensajes de nuestro Dios. Ya estamos en nuestra cuarta noche y que todo lo que tú estás escuchando pueda ser de bendición para tu vida. Hemos visto las grandes cosas que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Y hoy vamos a ver algo tan maravilloso. Él hizo algo por toda la humanidad, algo tan sencillo, y ese es el tema de nosotros, que Él se entregó por ti. En el transcurso de toda esta semana hemos hablado de Jesús y lo hemos visto, que Él nació por ti, que Él vivió por ti, que Él sufrió por ti
y que todo lo que hizo, lo hizo por una sola razón. El libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, declara lo siguiente. Un versículo maravilloso que seguro todos nosotros conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Ese es el tema, que Él se entregó por ti. Él prefirió entregarse por ti antes que vivir sin ti. Te invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que está en los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, una vez más estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, para ver, Señor, las grandes cosas que el Señor Jesucristo hizo por amor de cada uno de nosotros. Que ese amor, Señor, pueda hacerse presente en nuestros corazones. Bendícenos en esta noche. Bendice a todos los que están viendo, Señor, y están oyendo tu palabra. Guíalos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Por ese amor tan grande, los cielos se maravillan y la tierra se asombra, porque Dios no escatimó en nada a su propio Hijo, sino que lo dio para que fuera hecho pecado por nosotros, para que así los que crean en Él puedan ser salvos en la justicia de Dios. Hoy intentaremos ver este amor tan maravilloso desde el punto de uno de los discípulos. Veremos este amor desde el punto de Pedro, de la vida de Pedro. Pedro, aquel hombre que salió de la arena, que era una vida inconsistente, y se fue y se plantó en la roca de la vida firme. Fue Andrés quien llevó a Simón Pedro a Jesús. Pedro era galileo. Él había nacido en Galilea, al norte de Betsaida, ciudad que significa ciudad de piedra. Pedro era casado, era pescador, pero también era un hombre que había cometido muchos pecados en su vida. Y Pedro necesitaba saberlo, necesitaba darse cuenta de su vida sucia y manchada que había llevado. Pedro necesitaba reconocer que era un pecador. Fue hasta su penúltima pesca cuando reconoció que él era un hombre pecador. Dice el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Ahí está la ocasión donde Pedro se da cuenta de su situación actual, se da cuenta de cómo vivía, de lo que había en él. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora Pedro estaba reconociendo su naturaleza. Déjame decirte que es solamente en personas así como Pedro, que reconocen su estado de pecaminosidad,
en las cuales Dios puede actuar, en aquellas personas que reconocen su vida, es en las que el Señor Jesucristo puede actuar. Pero reconocer eso una sola vez no es suficiente. Tenemos que reconocer que somos pecadores todos los días. Debe ser una necesidad diaria. Pedro muchas veces se equivocó. Pedro hizo el peor papel que tal vez un humano puede hacer. Él negó a Cristo Jesús abiertamente. En otra ocasión, los discípulos estaban en su barca, después de haber estado con Jesús al otro lado de Galilea, al oeste de Galilea, y el Señor les dijo a sus discípulos que se adelantaran en el barco, que atravesaran el lago. Era más de la medianoche, la Biblia dice la cuarta vigilia. Entonces, dice la Biblia que ellos no habían avanzado apenas hasta el centro del lago, porque había una tormenta grande en medio de la oscuridad y en la profundidad del lago. Las olas eran grandes y no les permitían avanzar. De pronto el Señor Jesucristo baja, pero los discípulos desde el barco, desde su perspectiva, ven una sombra y ellos se asustan y dicen: ¡un fantasma! Entonces el Señor Jesucristo les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. En ese instante, Pedro le dice al Señor Jesús: si eres tú verdaderamente, manda que yo camine sobre el agua. Pedro, en ese momento, bajó sus pies del barco y comenzó a caminar sobre las aguas. Él veía a Jesús y él iba hacia él, pero llegó un momento en la historia donde Pedro apartó su mirada de Cristo Jesús. En ese momento Pedro cayó al agua, se estaba hundiendo. Pedro ahora, al apartar su vista de Cristo Jesús, se enfocó en las fuertes olas, en la fuerte tormenta, en la oscuridad de la noche, en la profundidad del mar. Y su mente se alejó del Señor Jesucristo. Muchas veces como seres humanos hemos reaccionado de esta manera. Puede ser que tú estés así como Pedro. Tal vez estás viendo las dificultades de tu vida, estás viendo los problemas que tienes, estás viendo las grandes olas, las grandes tormentas que vienen a tu vida y no sabes a dónde ver. Solo te concentras en mirar esos problemas y esos problemas te impiden ver al Señor Jesucristo. Cuando Pedro se estaba hundiendo, él clamó por ayuda, pidió a su maestro que lo salvara. En ese momento actúa el amor del Señor Jesús. Él extendió su mano, tomó a Pedro y lo salvó de hundirse en las profundidades de aquel oscuro lago, en medio de una tormenta. Jesucristo hoy te pide: clama a Jesús, clama a mí. Él te espera con los brazos extendidos para salvarte de la tormenta que estás atravesando en estos momentos. Una tormenta que quizás nadie más puede ver. Te estás enfrentando a olas que sobrepasan tu vida.
en medio de la oscuridad de la noche. Pero la solución está en los brazos de Cristo Jesús. Solamente tienes que clamar por ayuda y Él te rescatará. En otra ocasión, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién dices que soy? Fue Pedro el que acertó a la respuesta y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esta respuesta, Pedro fue elogiado por Cristo Jesús. Así era la vida de Pedro. Un día se hundía, al otro día acertaba. Un día fracasaba y el otro día hacía las cosas bien. Sus fracasos están presentes en las Sagradas Escrituras para mostrar el ejemplo de este hombre, de que todos nosotros un día erramos, otro día acertamos, luego de acertar volvemos a errar. Nuestra vida no es perfecta, nuestra vida está llena de altos y bajos, cometemos muchos errores. Por esos errores tan fatales que tú y yo cometemos, Jesucristo se entregó. Es decir, cuando yo intento vencer las dificultades por mis propias fuerzas, yo fracaso. Pero cuando yo confío en Jesús, Él obtiene la victoria por mí. La mala noticia es que la carne conoce el pecado y el fracaso. Podemos conocer a Jesús, podemos llevar una vida de conocer a Jesús 20, 30, 50 años y podemos seguir cometiendo tal vez los mismos errores. Cometemos los mismos pecados. No hay seguridad en pensar que nosotros podemos resolver el pecado por nuestras propias fuerzas. Ese es un error fatal, creer que por mi propia voluntad puedo salir. Pero el Espíritu de Dios conoce una sola cosa: la victoria espiritual. A medida que nosotros vamos permitiendo que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, Él va moldeando y nos va transformando, nos va renovando, pero no es algo que va a suceder de un día para otro, es un proceso en el cual nosotros vamos a ir caminando con Dios día tras día. Recuerda lo que Jesús dice, Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nos alejamos de Cristo Jesús, todo es fracaso. Pero cuando estamos con Él, hay victoria. Cuando Jesús se entregó para ser condenado, se mostraron 4 errores fatales en la vida de Pedro. Primero, autosuficiencia. Pedro decía que él estaba listo para ir a la cárcel. Incluso dice que estaba listo para morir, que él no se escandalizaría de lo que sucediera. Pedro no tenía puesta la confianza en Cristo Jesús. Pedro tenía puesta su confianza en él mismo. Pedro se creía autosuficiente. Pero cuando llegó el momento, las cosas fueron diferentes. La autosuficiencia fue uno de los errores de Pedro. El segundo,
la indolencia. Jesucristo les dijo antes de ser capturado que oraran, pero Pedro dormía. En los momentos más críticos de la humanidad, donde se decidiría el rumbo de este mundo, de la raza humana, Pedro estaba durmiendo. Los que confían únicamente en sí mismos dicen: no necesito de la oración. Otro error. El tercer error fue precipitación. Pedro era un hombre que se precipitaba a hacer las cosas. Un error fatal. Cuarto error. Pedro seguía de lejos a Cristo Jesús cuando lo llevaban capturado. Él se escondía en las sombras de la noche. Pedro cometía error tras error. Pedro se juntó con los que condenaban a Jesús, con las personas que el segundo día de la semana de la Pascua gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y que al sexto día de la misma semana, esas mismas personas gritaban: crucifíquenle. Allí estaba Pedro mezclado con esas personas. Observamos aquí también cómo al ser humano se le puede influir tan fácil para cometer errores, para cometer pecado. Cómo se les influye tan fácil para hacer el mal. Las decisiones son fatales. Las malas decisiones son fatales. En el fuego del enemigo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Primero dijo que nunca había visto a ese hombre. Pedro mentía. Después negó ser un discípulo de Cristo Jesús. Omitió. Tercero, decía él: no sé de qué estás hablando. Pedro negó. Pedro mintió, Pedro omitió y Pedro negó. Y después de eso el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se dio cuenta de su error. Después de eso, cuando el Señor Jesucristo salía del juicio, la mirada de Pedro se cruzó con la mirada del Señor Jesucristo. Uno podría esperar en la mirada de alguien a quien traicionamos odio y rencor, resentimiento. Pero eso no había en la mirada del Señor Jesucristo. Pedro encontró en la mirada del Señor Jesucristo una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de misericordia, preocupado más bien por Pedro, por lo que estaba pasando y por lo que estaba sintiendo en ese momento. Así es la mirada del Señor Jesús. La Biblia dice que después de eso Pedro salió afuera y dice que saliendo allí lloró amargamente. ¿Cómo debía sentirse Pedro? Un hombre que había traicionado a Cristo Jesús, que había fracasado vez tras vez, cometido error tras error. Pedro lloraba amargamente. Ese día, en aquella noche, algo murió dentro de Pedro. Su autosuficiencia debía morir de una vez por todas. Después de esto, el Señor Jesucristo murió y para Pedro todo estaba terminado. Él regresó nuevamente a pescar.
y otros discípulos le siguieron. Dice el libro A fin de conocerle, página 276. El mismo hecho de que tengamos que soportar pruebas muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Si no viera en nosotros nada con lo cual glorificar su nombre, no gastaría tiempo refinándonos. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo nos ve mi condición pecadora, ve que estoy fracasando vez tras vez, ve las pruebas que tenemos que soportar. Allí el Señor Jesucristo ve algo maravilloso, algo que quiere hacer en tu vida, un cambio, una renovación. Él te ve como algo maravilloso. Pues si Él no nos viera de esa manera, ¿por qué nos llamaría? ¿Por qué nos invitaría a buscarlo? ¿Qué sentido tendría? Pero Él ve lo que podemos llegar a ser si le permitimos entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Los días pasaron y mientras Pedro y los demás pescaban, percibieron a un extraño a la orilla del mar. Ese momento en aquella playa era el momento de un nuevo comienzo. Aquel extraño que estaba a la orilla era el Señor Jesús, rehaciendo el llamado nuevamente como 3 años y medio atrás. Pedro es el primero en llegar a la playa para aprovechar esta oportunidad. El maestro les enseña una lección a los discípulos, pero luego se aparta con Pedro y conversan en privado. El deseado de todas las gentes dice en la página 750: los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios, pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Confesar el pecado para ser perdonados y renovados, debemos reconocer, y cuando reconozcamos debemos confesar a Dios que somos seres imperfectos, que somos seres pecadores. Entonces el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro en 3 ocasiones: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió con un amor fíleo, que es un amor humano, que es un amor que siempre cambia. Básicamente es un amor incompleto. Ese fue el amor que le ofreció Pedro, pues es el amor que puede dar un ser pecador. Pero lo maravilloso es que Jesús acepta ese amor imperfecto que Pedro le da. Jesús acepta ese amor imperfecto que cada uno de nosotros le damos. Él lo acepta. El Señor se entregó por ese motivo. Dice el libro Exaltad a Jesús, página 226: el Señor Dios del cielo reunió todas las riquezas del universo y las abandonó con el fin de comprar la perla de la humanidad perdida. El Padre colocó todos sus recursos divinos en las manos de Cristo para que las bendiciones más ricas del cielo pudieran ser derramadas sobre una raza caída. Eso hizo nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3, 16 y 17. Y termino con esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios se conoce porque Él dio la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Así nosotros también hoy se nos invita a dar la vida por nuestros hermanos, haciendo el bien. Porque Él dejó ejemplo. Así como Él nos amó, nosotros debemos amar a los demás. En Cristo Jesús conocimos el amor, conocimos la maravilla, todo porque Él se entregó por nosotros. Algunas lecciones que aprendimos con esta historia increíble es que no debemos desanimarnos por nuestras debilidades. Segundo, Jesús no nos ama menos cuando nos equivocamos. Tercero, nuestra primera preocupación debe ser nosotros mismos. Y cuarto, Jesús siempre va a aceptar nuestro amor por Él, aunque sea un amor imperfecto, un amor pequeño, un amor débil. Él siempre va a aceptar tu amor. Cuando Jesús se entregó, se estaba entregando por Pedro. Se estaba entregando por todas las personas del mundo. Y eso te incluye a ti. Se entregaba por ti. ¿Sientes que te pareces a Pedro? Jesús se entregó por ti. Hoy Él te invita a alzar tu mirada. Y que tu mirada se pueda cruzar con la mirada con la que una vez Pedro se cruzó. Una mirada de amor, de misericordia. Dios desea verte. Si pudo cambiar la vida de Pedro, puede cambiar la tuya. Vamos a inclinar el rostro y llorar. Padre nuestro que está en los cielos, alabado es tu nombre. Señor, en estos momentos pedimos misericordia para cada uno de nosotros, pues nuestro amor es imperfecto. Guíanos, Señor, guíanos hacia ti. Hoy hemos visto que tú te entregaste por nosotros y te lo agradecemos. Acompáñanos, quédate en nuestras casas con los hermanos que nos ven y bendícenos. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.